Bueno, cuando elegimos un ERP muchas veces nos centramos solamente en eso, en lo que vemos, en qué funcionalidad me puede aportar, cómo voy a trabajar con el ERP y por supuesto que es fundamental, pero hay una parte detrás del ERP que necesitamos conocer y es importante que sepamos tomar decisiones sobre esa base tecnológica que tiene el ERP y esto es difícil porque nosotros no somos tecnólogos. O sea, generalmente quien toma la decisión para elegir un ERP no es una persona experta en tecnología, puede estar asesorada seguramente por algún experto en tecnología, pero siempre nos encontramos con términos y conceptos que son ajenos a nuestra vida diaria. A mí me pasa, yo no sé de coches y cuando me fui a comprar un coche me decían es que esta marca tiene ABS, IPC, ABC y a mí me hablaban en chino y me decía y es que este otro tiene el ABS2. Bueno, ¿qué diferencia hay? Pues esto nos pasa un poco cuando elegimos un ERP. Nos empiezan a hablar de tecnología y nos quedamos diciendo, bueno, me voy a fijar en la funcionalidad, pero sin embargo el apartado tecnológico es fundamental. Vamos a intentar explicarlo en lenguaje para nosotros los no tecnólogos para que sepamos conceptos que son básicos. Por un lado está la tecnología en la que está desarrollada el ERP, es decir, en el lenguaje en el que se escribe. Existen distintos idiomas de programación, todos conocemos Visual Basic, algunos conoceremos también el C++, el Delphi, algunos antiguos, etc. Bueno, pues actualmente la tecnología por la que apuesta Microsoft es tecnología.net, es así como se llama, el lenguaje en el que se programa Microsoft. ¿Por qué es importante que nuestro ERP esté hecho en tecnología.net? Porque se va a hablar muy bien con Microsoft, entonces se van a comunicar muy bien y todo va a ser más sencillo. Entonces eso es un apartado muy importante, que la tecnología en la que esté desarrollado sea .net. Otro elemento fundamental es que sea un programa, yo creo que actualmente la mayor parte de los programas están hechos así, pero algunos antiguos todavía no, y es que esté distribuido en capas. Es decir, tú antes hacías un programa y estaba todo en el mismo programa. Ahora, por un lado, se desarrolla la capa de presentación, que es lo que ve el usuario. Por otro lado, se desarrolla una capa que se llama de negocio. Cuando yo vendo cantidad 3 a precio 2, es donde se produce la operación que multiplica y da como resultado 6. Y por otro lado está la base de datos, que es donde se almacenan esos datos. Entonces, esa división facilita mucho, no solamente que el sistema sea mucho más ligero, sino a la hora de mantener, desarrollar y darle vida al sistema. Entonces es muy importante que esté desarrollado en una estructura distribuida, o podríamos llamar en capas o en 3 capas. Otro elemento fundamental es la base de datos. O sea, yo me he encontrado con programas donde hemos tenido que hacer migración a un nuevo ERP, pero capturar esos datos de la base de datos era muy difícil. ¿Por qué? Porque el fabricante, y antes esto sucedía mucho, era muy celoso de que nadie pudiera copiarle. Entonces la base de datos la tenía, era su propia base de datos, o incluso la encriptaba, con lo cual cuando una empresa tenía problemas con ese proveedor era un poco prisionera de no poder recuperar sus datos. ¿Por qué tenemos que optar por una base de datos abierta? Es decir, que sea accesible, perfectamente accesible, como por ejemplo SQL, es la base de datos de Microsoft, es perfectamente accesible y otra ventaja es que es de Microsoft. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho en la tecnología.net. Microsoft es el sistema más extendido en el mundo. Cuanto más integrados estemos con Microsoft, más sencillo nos va a ser nuestro día a día a la hora de cambiar un equipo, tener que meter una actualización de Windows, tener que hacer una actualización de nuestro sistema, etc. Otro elemento fundamental es el código fuente. ¿Qué es el código fuente? El código fuente es como cuando veíamos Matrix, esas letritas verdes que van bajando. Bueno, pues ese es el lenguaje que para el común de los mortales es ininteligible, pero los programadores es el lenguaje en el que le dicen al programa qué tiene que hacer. Vale, eso el cliente no lo ve, o en rara ocasión lo ve, ni falta que hace. Pero es fundamental porque hay un elemento en el que el código fuente que desarrollo yo como distribuidor para el cliente es de mi propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
Si en el estándar del programa que estamos comprando tiene un buen gestor de proyectos, eso pertenece al estándar. Si yo me peleo con mi distribuidor, puedo irme a otro distribuidor que va a tener el mismo acceso al código fuente de ese gestor de proyectos. Pero ¿qué sucede si el estándar no tiene el gestor de proyectos y yo como distribuidor he hecho un desarrollo fantástico para gestionar esos proyectos? Ese código fuente es de mi propiedad. Entonces, si yo me peleo con mi distribuidor, si alguien se pelea conmigo, como es de mi propiedad, si se va a otro distribuidor del mismo RP que hemos comprado, no va a tener acceso a esa parte del código fuente. La única manera es comprársela y yo puedo poner el precio que me dé la gana. Entonces, es muy importante que el estándar sea el que tenga todas esas herramientas y sea el especialista en la gestión de proyectos, fabricación, calidad, recursos humanos, en todo lo necesario. Y que luego, cuando lleguemos a un acuerdo en la compra, se firme con el proveedor al que le estamos adquiriendo el RP, en el contrato se identifique claramente qué va a suceder con ese código, que es natural que en la vida del sistema el proveedor me vaya generando y yo estoy pagando. Entonces es importante que ahí lo dejemos reflejado para que luego no nos convirtamos en clientes esclavos.